Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de filosofía, pero refiriéndonos acerca del horizonte de comprensión, situación y experiencia. Comencemos respondiendo a esta pregunta: ¿qué se entiende por filosofía? La palabra filosofía viene del griego philos, que significa amor, sophia, que significa sabiduría. Entonces diremos que la filosofía es el amor a la sabiduría. Hoy en la actualidad la filosofía es considerada como una ciencia que se encarga del estudio de los últimos problemas de la realidad, es decir, interpreta la realidad. Ahora, ¿dónde emerge la filosofía o dónde es el origen de la filosofía? En la antigüedad, Grecia o la antigua Grecia era el centro más importante en cuanto a las cuestiones de comercio. Entonces Grecia era considerado como un puente para los comerciantes, de ahí que muchas culturas estaban integradas o se relacionaban en ese punto de encuentro y a la vez también traían sus conocimientos con ellos. Entonces, estos centros mercantiles y culturales se convierten no solamente en estos, sino que también se convierten en un centro de conocimientos. Estos conocimientos que estaban siendo apropiados por los griegos, pues comenzaron a realizarse una serie de preguntas, una serie de inquietudes, y de ahí que surgen los primeros filósofos. Es por ello que Grecia es considerada como el origen de la filosofía. Por ejemplo, Pitágoras no desarrolla su teoría en cuatro paredes en su habitación. Para realizar sus teorías acerca de la teoría de la hipotenusa, tuvo que realizar muchos viajes, entre ellas fue a Egipto. Ahí pudo observar las pirámides egipcias y él se hace una pregunta acerca de cómo podría ser medida estas pirámides. Entonces los egipcios más intelectuales le dicen que se puede llegar a medir utilizando el sol. De ahí que se crea la teoría de la hipotenusa. Ahora, los griegos adquieren una serie de conocimientos del Oriente y de otros lugares más, y estas los van moldeando a su forma de ver el mundo, a su realidad. A partir de ello comienzan a indagar sobre ciertos hechos que van sucediendo en la misma realidad. Ellos quieren responder o tienen muchas inquietudes a partir de su observación de lo que sucede en su mundo. La filosofía es un tipo de pensamiento que se desarrolla en el occidente, el tipo de pensamiento analítico, el tipo de pensamiento que intenta responder al origen de las cosas. Ese tipo de pensamiento se va desarrollando en el occidente. Expliquemos, para entender un poquito acerca de la filosofía, vamos a ver acerca de las categorías que comprende la filosofía a través de la historia. Quiere decir que vamos a ver un poco de la filosofía en la línea de la historia. La historia nos abre un sinfín de horizontes, de ámbitos y posibilidades para poder interpretar la misma realidad. Por ejemplo, alguien que se le ocurra escribir un texto, se siente en un determinado lugar y sin saber qué sucede detrás de esas montañas, solo puede llegar a observar de acuerdo a las limitaciones que le permiten su vista. Entonces, la interpretación que tendrá esta persona que intenta escribir, pues será hasta donde le permite ver su mirada e interpretar esa realidad. A medida que quiera avanzar y saber qué hay detrás de las montañas,
pues el horizonte de interpretación irá cambiando también. El sentido último de filosofar es ese: querer interpretar, querer entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la realidad. Uno de los primeros filósofos que comenzó a tener este tipo de inquietudes fue Tales de Mileto. Se dice de Mileto porque Tales nació en la colonia de Mileto. Su pregunta acerca del origen de las cosas era el cómo estos tienen vida o cómo se mantienen. En la búsqueda del arjé, pues él comienza a observar el ciclo de las plantas, cómo van cambiando estas cuando hay épocas de agua, por ejemplo. De ahí que para Tales de Mileto el origen de todas las cosas es el agua, el principio o el arjé. Para Tales de Mileto es el agua, todo le da vida. Gracias al agua es que tenemos vida. Incluso el ser humano nada en una especie de líquido durante 9 meses de vida. Después de ello también tenemos a Anaximandro, que es otro filósofo de la colonia de Mileto. Él también busca algunas inquietudes o se hace ciertas preguntas sobre el principio de las cosas. Entonces él observa que no hay algo definitivo, no hay algo a que decir, bueno, gracias a esto es que hay el principio de vida, sino que él observa una serie de cambios en la misma realidad. Por ejemplo, sí, evidentemente el agua es un elemento importante, pero no solamente es el único elemento que va a dar vida. También necesitamos de otras cualidades que nos brindan la realidad para poder tener vida. Entonces él observa que hay todo un proceso de cambios que sucede. Nuestro mundo es un mundo que nacen y perecen las cosas, los seres vivos. Este proceso de cambios, Anaximandro lo llama indefinido, lo indefinido. Entonces, para él el arjé es aquella sustancia o aquella cosa que está de manera indefinida. Por otro lado, también tenemos a Anaxímenes, que era discípulo de Anaximandro. Este filósofo observa, al igual que los otros dos filósofos, el origen de las cosas. Y para él no es lo indefinido, no es el agua, sino que el punto de partida es el aire. Gracias al aire es que nosotros podemos respirar, podemos tener vida. El aire es el que permite los cambios de todas las cosas. Entonces, para Anaximandro, el arjé es el aire. Continuamos en la línea del tiempo del desarrollo de la filosofía. Ahora, vámonos a la Edad Media. La filosofía en la Edad Media estaba más relacionado con el tema de Dios. Ya. Hubo una época, la temporada del oscurantismo, que no se desarrolló ninguna teoría filosófica. Es más, había un sentido de preservar solamente aquellos escritos que ya existían. Y en la Edad Media se sirven de la filosofía para entender las cuestiones espirituales. Entre ellas se encuentra San Agustín, Santo Tomás, San Anselmo, que comienzan a interesarse por los escritos filosóficos, especialmente los platónicos y los aristotélicos, que gracias a los árabes llegaron nuevamente en sus manos de estos padres y obispos. Filosofía en la Edad Moderna. En este periodo la filosofía se enfoca más que todo en el individuo y su subjetividad. Quiere decir que está concentrado y centrado en cómo es que el hombre va adquiriendo ciertos conocimientos. Aquí surge el racionalismo con René Descartes, su método matemático, David Hume con el empirismo, con su método inductivo, y Immanuel Kant, que nos dice que tanto el racionalismo como el empirismo son importantes. El método que utiliza es la crítica de la razón pura, la síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Jacques Rousseau
también es otro de los filósofos que desarrolla acerca de le interesa lo que es la libertad, el contrato social, todo en relación hacia el individualismo. Situación. La situación se refiere a la manera de estar en el mundo. Quiere decir cómo nosotros observamos en ese momento, cómo lo interpretamos en el momento exacto en que lo estamos observando. Ahora, el estar en el mundo no solamente se trata de un mundo, de un ser individual que está totalmente aislado. Este ser está relacionado con los demás individuos. Entonces, el hecho de interpretar la realidad no solo tiene que ver con la percepción de uno, sino que esta percepción se convertirá en algo social. Por eso es que estar en el mundo es de manera individual y social. Y esta manera de ver tiene que estar relacionado con la misma realidad de cualquier país o nuestro país, ¿ya? Se construye con la interpretación, con la observación de la realidad tanto individual como social, y esta se convierte en una realidad histórica.